Patria, se abre la comisión. Le damos oficialmente la bienvenida a todos nuestros invitados, especialmente a la subsecretaria. Estuvimos en contacto con su ministra y tuvo a bien igual enviar una muy buena representante del tema, dado que la ministra, y quiero dar las excusas de ella, está en otra sesión en Valparaíso con una comisión investigadora, si no me equivoco. Entonces, y a todos los otros invitados que hoy día están presentes, al senador Walker, la senadora Carvajal. Nosotros terminamos la tramitación del proyecto de adopción en unas jornadas bastante maratónicas que implicaron 4 meses y medio de trabajo. Estamos muy contentos con ese proceso y habíamos dejado pendiente esta sesión que de alguna manera abordar el tema de armonización, con la idea de no hacer obviamente el trabajo que está haciendo la Cámara de Diputados, sino más bien podernos poner al día y poder escuchar distintas opiniones respecto a este tema que ha sido bastante polémico, si queremos decirlo, a nivel mediático, y dada la importancia que tiene para esta comisión el tema, vale la pena tratarlo. Decir además que vamos a darle la palabra a la Secretaría para que dé cuenta de la cuenta, valga la redundancia, y luego ya vamos en orden con los expositores. Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es un oficio del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, mediante la cual solicita exponer en la discusión del proyecto sobre armonización que empezaremos prontamente. Es lo único que hay. Sí, después, bueno, yo creo que estaríamos pronto esta semana reunidos con el Ministerio para ver un poco cómo viene el proceso de tramitación del proyecto de armonización, y en ese minuto, obviamente, dentro de los invitados va a ser prioritario el poder escuchar a don Anuar Quesille. Así que, sin más, le damos la palabra a la primera. Está en este mismo orden, ¿cierto? Darle la bienvenida nuevamente a la Subsecretaría de Salud Pública, señora Andrea Albagli, y darle los minutos que correspondan. Y después yo creo que una vez, no sé, nos ponemos de acuerdo, senadores, ¿qué les parece mejor? Una vez que cada uno de los expositores hable, dejar un espacio de pregunta, ¿les parece? Muy bien. Entonces, señora Andrea, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Un gusto saludarla. Muchas gracias por tenernos aquí hoy día. Por su intermedio también quiero saludar a todos los honorables integrantes de esta comisión. Como bien menciona, yo vengo hoy día en representación de la doctora Jimena Aguilera, ministra de Salud, porque efectivamente está ahora mismo sesionando en Valparaíso en la Comisión Especial Investigadora que también trata de esta materia. Esa es la razón por la cual vengo yo hoy en su representación. Tenemos una presentación que antes de comenzar quiero explicarles a grandes rasgos cómo hemos diseñado esta presentación. El motivo por el cual se nos invita hoy a esta sesión es para hablar del estado del trabajo que está realizando el Ministerio de Salud y el uso de la evidencia en ese contexto. Y esa es la segunda parte de esta presentación. Pero como efectivamente estamos también participando de la Comisión Especial Investigadora, que comenzó hace aproximadamente 3 semanas, queríamos darle un contexto a esa conversación y también traerle a ustedes toda la información, la misma presentación que pudimos entregar en esa primera sesión de la Comisión Especial Investigadora, cosa que esta comisión tenga los mismos antecedentes que se han presentado ya y se presentaron en la Cámara en el contexto que yo describo. Antes de comenzar, como Ministerio, nos gustaría hacer este pequeño como marco de la conversación, y es reconocer que, como bien lo decía Presidenta, esta comisión trata un tema que genera mucha controversia y debate. Es complejo y es delicado y por ende requiere de empatía, comprensión y un enfoque basado en la evidencia científica. En esta presentación trataremos de separar los hechos de la desinformación que muchas veces rodea temas que son o pueden ser controversiales. Y quisiera recordar que nuestra prioridad como Ministerio de Salud en esta materia es salvaguardar la salud y bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes y garantizar su derecho a la identidad de género, que ha sido consagrado por ley
y procurar que aquellos que manifiestan disforia de género o género no conforme o demanden acompañamiento reciban el apoyo y la atención que necesiten. Ese es nuestro rol como Ministerio en este contexto. Este es como el índice de la presentación que traigo hoy día para compartir con ustedes, los antecedentes generales, el marco regulatorio, qué es el programa de acompañamiento de identidad de género y cuál es su diferencia del programa de salud trans, algo que ha generado varias dudas y por eso nos parece valioso poder esclarecerlo aquí. La controversia internacional que genera el informe CAS, que es lo que impone, digamos, un momento de inflexión en esta conversación y ya entonces, como le decía, la segunda parte, profundizar en el motivo específico de esta convocatoria, que es cuáles son las medidas que ha adoptado el Ministerio de Salud, cuál es el uso de la evidencia que hacemos para tomar decisiones, tanto en las recomendaciones u distintos instrumentos normativos para la práctica clínica, así como también para evidencia en salud pública y también el cronograma de trabajo con los avances hasta la fecha. Solo como antecedente, este es un gráfico en el que se observa que en los últimos años a nivel mundial había un incremento en el número de jóvenes con disforia de género o género no conforme, que ha iniciado o demandado algún tipo de acompañamiento o terapia para su afirmación de género. Ahí se ve una línea representa cada año, la línea azul representa el 2017 y luego en las verdes otros años del 2018 al 2021. Podemos ver entonces que el número aumenta y también es más temprana de la edad en la que se presentan los casos a consultar. Esto no quiere decir que aumente la proporción en la población de personas que se identifican como personas trans o género no conforme, sino que aumenta la cantidad de personas que solicitan atención dado por la implementación, en parte por la implementación de nuevos servicios que antes no existían o se han reforzado y también por los cambios sociales que sobre todo se caracterizan por una disminución de la estigmatización de la identidad trans, por lo cual puede explicar un aumento de la demanda sin que eso signifique un aumento de la proporción a nivel poblacional. Siguiente. Muchas gracias. En diciembre del 2018 se publicó la Ley 21.120 que reconoce y garantiza el derecho a la identidad de género. Esta ley tiene por objeto regular los procedimientos para acceder a la rectificación de la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre y también instala el derecho que tienen las personas a poder tener un acompañamiento de identidad de género si es que así la persona lo requiere. Siguiente. Efectivamente, sí, muchas gracias. Efectivamente, es entonces en el artículo número 23, donde se explicita en la ley que tienen que entregarse como parte del derecho programas de acompañamiento profesional a niños, niñas o adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral. Estos consistirán en una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan el desarrollo integral de acuerdo a la identidad de género. El artículo 26, que reconoce y da protección a la identidad de género, lo que hace es describir cuáles son, o sea, indica que tiene que emitirse un reglamento que detalla cuáles son las acciones mínimas que deberán contemplar estos programas de acompañamiento de los que trata el artículo 23, así como los requisitos, vigencia y cancelación de la acreditación de las personas jurídicas sin fines de lucro que prestarán dichos programas. Siguiente. El reglamento del artículo 26 entonces regula las acciones mínimas que deben contemplar los programas de acompañamiento profesional e indica que estas acciones mínimas son para niños, niñas y adolescentes cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral y sus familias. Los programas entregan orientación profesional multidisciplinaria, asesoramiento psicológico y biopsicosocial. Las acciones regulares y durante el tiempo, las acciones son regulares y se entregan durante el tiempo que sea necesario para las personas hasta los 17 años de edad. Puede ser entregado directamente por el Estado o por personas jurídicas sin fines de lucro que tengan la acreditación para aquello. Es importante destacar que el acceso siempre será voluntario
y todos los participantes deben dar su consentimiento. Eso incluye a los niños, niñas y adolescentes y también a sus padres, madres o cuidadores o integrantes de su familia. La participación de los niños, niñas y adolescentes debe ser informada a los representantes legales. Siguiente. En resumen, quiero destacar que el programa de acompañamiento de la identidad de género se creó en el contexto de las obligaciones que el Estado de Chile debe realizar con la publicación de la Ley 21.120 y del reglamento del artículo 26 de dicha ley. Los principios que rigen los programas, quiero destacar en este contexto, son el interés superior del niño, niño adolescente, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, la no patologización, la no discriminación arbitraria, confidencialidad, la dignidad de trato y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Y por otra parte, los deberes de los prestadores de los programas son dar trato digno al niño, niña y adolescente y su familia, comunicarse de manera clara, dejar constancia por escrito de la aceptación o rechazo del programa de acompañamiento, así como de cualquier cambio en la voluntad manifestada por el niño, niña o adolescente y su familia durante la ejecución del programa. Entregar el registro de las atenciones realizadas por el programa a solicitud del niño, niña o adolescente o su representante legal en casos que manifieste la intención de cambiar de entidad prestadora del programa de acompañamiento profesional. Dar cumplimiento a los principios establecidos en el reglamento y respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, siguiente. Entonces, ahora vamos a explicar en concreto en qué consiste, ya explicado el marco normativo que fundamenta la creación del programa de acompañamiento de identidad de género. A continuación voy a describir de manera resumida en qué consiste este programa. Como les mencionaba, nace del contexto de la ley y lo que entrega es un acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes, sus familias y contextos sociales cercanos. Tiene un carácter promocional y preventivo e implementa acciones destinadas a reducir la exposición a posibles factores de riesgo que afectan a niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme para promover su desarrollo integral y nivel más alto posible de salud. Para cada caso y según las características y necesidades individuales, el programa elabora un plan de cuidados integrales que incluye una intervención en los ámbitos individual, familiar, social y educativo. Es importante, sobre todo, destacar en este contexto que, como mencionaba, el programa de acompañamiento de identidad de género consiste en un acompañamiento psicosocial con carácter promocional y preventivo que es entregado por duplas psicosociales compuestas por psicólogo y trabajador social, y eso significa que no incluye hormonoterapia para bloqueo puberal, hormonización cruzada, ni tampoco cirugías que pudieran estar asociadas a la reafirmación sexogenérica. Esas no son prestaciones que sean parte del programa de acompañamiento a la identidad de género. El programa de acompañamiento de la identidad de género responde a las actividades mínimas según dicta el reglamento que tiene que tener el acompañamiento de la identidad de género. Dentro de esas son en la próxima diapositiva describo cuáles son las prestaciones que realiza la dupla psicosocial de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esas prestaciones que describe el programa, en dos de los documentos que se han emitido por parte del Ministerio de Salud para entregar las indicaciones de cómo se implementa, efectivamente no incluye hormonoterapia para bloqueo puberal, no incluye hormonización cruzada, ni tampoco incluye cirugías que pudieran estar asociadas a la reafirmación sexogenérica. Eso no es parte del programa de acompañamiento a la identidad de género. Lo que sí es parte del programa... ¿Siguiente? Ahí. Como le decía, efectivamente han emanado dos documentos del Ministerio de Salud. El primero son las recomendaciones para la implementación del programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, que fueron publicadas el año 2021 en respuesta a las exigencias de la Ley de Identidad de Género. Y luego, a continuación, el año 2023, que fue el año en que se formalizan los recursos para poder contratar a las duplas psicosociales, se emite esta segunda orientación técnica para la implementación del acompañamiento psicosocial
a la identidad de género para niños, niñas y adolescentes de la Red de Salud Pública Chilena. Esos son los dos documentos que entregan las indicaciones a la red de salud y a prestadores tanto públicos como privados. El programa ofrece la posibilidad de acoger a niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme, así como sus familias, como un dispositivo de escucha, contención y evaluación psicosocial del nivel de exposición a riesgos de discriminación que puedan afectar el desarrollo integral de esta población, haciendo énfasis en sus integrantes más vulnerables. A partir de los resultados de esta evaluación, la dupla psicosocial tiene la misión de implementar un plan de cuidados integrales que comprenda los 3 ámbitos de intervención: el ámbito individual, el ámbito familiar e institucional y el ámbito educacional. Este plan de cuidados integral está sujeto a una evaluación posterior a su implementación de una duración de 12 meses, que ha sido previamente definida con el programa social a través de los indicadores de propósito y los 3 componentes señalados previamente. Entonces tiene una fase de ingreso que contiene la acogida y la contención, el consentimiento, la evaluación y en base a eso la elaboración del plan de cuidados que tiene estos 3 niveles: individual, familiar, educacional, y por último, según se evalúa, se procede al egreso del programa. Como les anticipaba, la implementación comienza el 2023 con la contratación de 41 duplas psicosociales, que finalizó esa contratación en febrero del 2024. Está implementado en 37 establecimientos de los 29 servicios de salud y está inserto en los centros ambulatorios de especialidad y tiene diferentes vías de acceso. Las vías de acceso de derivación al programa de acompañamiento de la identidad de género puede ser desde centros de atención primaria de salud, que es el gráfico que vemos a la derecha, desde centros comunitarios de salud mental, de urgencias, de otras prestaciones de los mismos hospitales o una consulta espontánea, también desde el intersector, como por ejemplo establecimientos educacionales y del Sistema Nacional de Garantías y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Siguiente. El presupuesto, como lo decía, se oficializó el año 2023 con un total de 3.271 millones, que el 2024 consta de un total de 3.503 millones. Esto es para subtítulo 21, es decir, para contratación de las duplas psicosociales, y en subtítulo 22 para gastos operacionales generales, capacitación y traslados. Siguiente. Estas son, en resumen, las acciones del programa de acompañamiento de identidad de género dentro del periodo de abril de 2023 hasta abril de este año. Ingresaron un total de 1.962 niños, niñas y adolescentes trans. Esto hay que recordar que es un programa nuevo, por lo cual no quiere decir que esta sea la casuística que uno esperaría anualmente de aquí en adelante, sino que, como decía, es una oferta nueva que no existía antes. Actualmente hay 1.741 niños, niñas y adolescentes, considerando los egresos, quienes ya cumplieron con su plan de cuidados integrales. Un 98% de estos usuarios son adolescentes entre 10 y 17 años, solamente un 2% tienen menos de 10 años. Se han realizado un total de 8.230 intervenciones individuales, 6.821 intervenciones familiares y 1.104 intervenciones en el ámbito educacional. Solo brevemente quiero distinguir esto del programa de salud trans, que es para mayores de 18 años. Siguiente. El programa de salud trans, como digo, es para mayores de 18 y consta de una evaluación integral para terapia hormonal asociada a reafirmación sexogenérica solo para adultos. Este programa no es para menores de 18 años. Se incorpora en la Ley de Presupuesto del año 2023 con 940 millones de expansión para transición hormonal en mayores de 18 años y está implementado en 13 servicios de salud. El último trimestre del 2023 hubo 433 personas mayores de 18 años que recibieron terapia hormonal asociada a reafirmación sexogenérica. Este programa no es complementario al programa de acompañamiento de identidad de género por 2 razones. Uno, porque tiene una población objetivo que es distinta. El programa de acompañamiento de identidad de género es para 17 años o menores, es decir, menores de 18, y el programa Salud Trans es para mayores de 18, y las prestaciones también son distintas. En el programa Salud Trans se incluye terapia hormonal y en el programa de acompañamiento de identidad de género esto no está incluido. Por ende, además de que, poblaciones distintas, tiene prestaciones que también son diferentes y por ende no son complementarias.
Con respecto al informe del informe Hillary-Cass, en esta sección voy a describir de manera general lo que ha ocurrido con el informe Cass, que fue solicitado por el NHS, que es la agencia de análisis de evidencia del sistema de salud de Reino Unido, para hacer recomendaciones sobre cómo mejorar los servicios de identidad de género del NHS, del Sistema Nacional de Salud, y garantizar que los niños y jóvenes que cuestionan su identidad de género o experimentan disforia de género reciban un alto nivel de atención que satisfaga sus necesidades, sea seguro, integral y eficaz. Siguiente. Las principales recomendaciones que emanan del informe Cass son las siguientes. En primer lugar, establecer un enfoque de la atención que considere a él o la joven de forma completa y no solo en términos de su angustia relacionada con el género, con el objetivo central de que debe ser ayuda a los jóvenes a prosperar y alcanzar sus metas de vida, es decir, un enfoque integral. Los servicios deben funcionar con los mismos estándares de otros servicios que atienden a niños y jóvenes con cuadros complejos y o factores de riesgo adicionales, basados en servicios pediátricos que desarrollen planes de atención individualizados. Se debe utilizar enfoques de tratamiento psicológico y psicofarmacológico basado en evidencia estándar para respaldar el manejo de la angustia asociada a la incongruencia de género y las afecciones coexistentes, incluido el apoyo a los padres cuidadores y hermanos según corresponda. Se debe establecer, según recomienda el informe Cass, una vía separada para niños prepúberes y sus familias, garantizar que se les dé prioridad en las primeras conversaciones sobre cómo los padres pueden ayudar a mejorar a sus hijos de manera equilibrada y sin prejuicios. Cuando la familia o los cuidadores toman decisiones sobre la transición social de los niños prepúberes, los servicios deben garantizar que puedan ser examinados lo antes posible por un profesional clínico con experiencia relevante. Indica también que es necesario que haya disposiciones para personas que estén considerando la detransición. Existe, y si bien menciona que existe la opción de administrar hormonas masculinizantes y feminizantes a partir de los 16 años, la revisión recomienda que esto sea con medidas muy precavidas. Debe haber una justificación clínica clara para administrar hormonas de esta segunda fase, que son las hormonas cruzadas, que es distinto al bloqueo puberal, para administrar hormonas en esta etapa en lugar de esperar hasta que la persona cumpla los 18 años. Lo que no quiere decir que indique que no se entreguen la terapia hormonal, sino que hay que extremar la precaución al utilizar la hormonización cruzada en menores de 18 años. Y por último, sugiere fuertemente mejorar la evidencia a través de programas de investigación. Siguiente. Decimos que hay una controversia porque frente a las conclusiones del informe Cass, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Endocrinología y la Asociación Mundial Profesional por la Salud de Personas Transgénero de Estados Unidos decidieron mantener sus guías de práctica clínica, las que incluyen hormonoterapia en niños, niñas y adolescentes, indicando que el informe Cass no contiene ninguna investigación nueva que las contradiga. Acá están algunas de las declaraciones textuales de estas agrupaciones que yo les menciono, y es por eso que hablamos que hay una controversia al respecto con diferentes puntos de vista a nivel internacional por diferentes asociaciones de profesionales de la salud. Siguiente. Entonces, para pasar a qué se ha hecho desde el Ministerio de Salud, lo primero que hicimos es que el Ministerio de Salud ha estado trabajando desde el año 2023 en la revisión de la evidencia del uso de terapia hormonal, tanto en sus dos componentes, de bloqueo puberal y de hormonización cruzada, para personas transgénero, tanto en niños, niñas y adolescentes como en personas mayores de 18 años. En abril del 2024 lo primero que hicimos fue instruir que se aplazara la revisión de las orientaciones de hormonoterapia para menores de 18 años, considerando que requerían de una revisión adicional, que es lo que estamos haciendo en este momento. El 14 de junio se emite la circular número 7, que sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos con bloqueadores de la gonadotropina y terapia hormonal cruzada hasta que se disponga de nuevas orientaciones para esto. No quiere decir que se prohíba, pero que se sugiere que de iniciar un tratamiento nuevo espere hasta que estén estas orientaciones disponibles. En junio de 2024 se convoca un grupo de expertos de sociedades científicas y representantes de la sociedad civil
para proponer orientaciones de hormonoterapia en adolescentes menores de 18 años. Hicimos también una consulta a organismos internacionales, a la OMS y OPS, que nos están dando también apoyo técnico en este proceso, y se ofició a la Superintendencia de Salud para revisar los consentimientos en posibles procedimientos médicos asociados a personas con identidad de género trans o género no conforme, tales como hormonoterapia y cirugías, que, insisto, no son parte del programa de acompañamiento de identidad de género. Respecto al programa de acompañamiento de identidad de género, el 11 de julio se solicita una auditoría sobre la organización y actividades del programa. También se comienza una revisión y actualización de los 2 documentos normativos vigentes que les mencioné al principio. Como hay 2 documentos, vamos a hacer una revisión de ambos para asegurarnos que todo lo que se instruye a los prestadores públicos y privados está coherente en esas 2 normativas, y si es que hay algo que actualizar, lo podamos actualizar en algún otro instrumento para aquello. Estamos además en la etapa de prueba del Sistema Oficial de Registro Estadístico Mensual, que entrará en vigor el 2025. Esto es el sistema de registro asociado al programa de acompañamiento de la identidad de género, y durante el segundo semestre del 2024 se realizará la capacitación para las duplas psicosociales, que es una actividad considerada en el programa. Con respecto a la evidencia, quiero plantear primero 4 puntos esenciales. Lo primero es que la elaboración de juicios y recomendaciones realizados de forma sistemática y explícita pueden ayudar a prevenir errores, facilitar la evaluación crítica y mejorar la forma en que se comunica la información en salud. Esa es la razón por la cual se hace un esfuerzo importante en revisar la evidencia en torno a diferentes tratamientos para poder entregar un estándar generalizado para su procedimiento en los centros de salud. En Chile se comenzaron a elaborar las guías de práctica clínica desde la instauración de la reforma de salud el año 2005, en el contexto del régimen de garantías explícitas, incorporando para esto la metodología GRADE, que se llama así por su acrónimo en inglés, que ahí está en el texto. Lo que busca la metodología GRADE es proveer de un marco para valorar la certeza de la evidencia, es decir, aquellos resultados de la evidencia, cuánta seguridad existe de aquellos resultados, y asociado a eso la fuerza y la dirección de las recomendaciones. Es decir, la recomendación puede apoyar o no apoyar una cierta intervención clínica, y esa recomendación puede ser una recomendación fuerte o una recomendación condicional, que es distinto a el nivel de certeza de la evidencia, no están necesariamente relacionados. Existen otro tipo de instrumentos referenciales para orientar la toma de decisiones en la atención clínica, no solamente las guías de práctica clínica, que son las que se basan en esta metodología. La medicina y la salud pública basada en la evidencia implican un proceso que está guiado por la evolución, el desarrollo del nuevo conocimiento y la experiencia de la práctica clínica. Siguiente. La evidencia, el gráfico de la derecha, lo voy a explicar en términos generales primero, después voy a profundizar. Y es que la evidencia se evalúa según su nivel de calidad, dependiendo de la capacidad de hacer una inferencia causal, cautelando la presencia de sesgos metodológicos para llegar a esta conclusión. Hay distintos tipos de sesgos metodológicos, tales como el sesgo de selección, de información o el sesgo de confusión. Principalmente lo que se quiere evitar es este último, el sesgo de confusión, que a lo que se refiere es a la presencia de una tercera variable que explique la relación entre las 2 variables que están en análisis, y por ende se pudiese llegar a una interpretación de causalidad cuando aquella causalidad no existe, porque la asociación causal acá está definida como la dependencia estadística entre 2 o más factores, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye la medida que varía el otro, y esta asociación no implica necesariamente causalidad. Que 2 cosas se muevan juntas no quiere decir que se explican la una con la otra. Entonces, la evidencia se evalúa la calidad según la fortaleza de distintos diseños metodológicos para poder dar garantía o mayor garantía de que no hay sesgo asociado a las conclusiones a las que llega la investigación científica. En el más alto nivel de calidad están las revisiones sistemáticas, que eso quiere decir cuando se toma un conjunto, todo lo que está publicado, siguiendo una cierta pregunta de investigación, se analiza en conjunto para poder ver cuáles son las conclusiones que se pueden tomar como síntesis de todo el material que existe disponible en el cuerpo académico.
Los metaanálisis implican el mismo ejercicio de revisión sistemática, pero además tiene un componente cuantitativo, es decir, suma las estimaciones cuantitativas de los distintos estudios y por ende puede ofrecer una mayor certeza en esa estimación. Y por último, los ensayos clínicos aleatorizados. Los ensayos clínicos son los de más alto nivel porque al ser un ensayo aleatorizado, lo que implica es que la persona que el diseño del estudio asigna la exposición a los sujetos de investigación de manera aleatoria, por lo cual cualquier tercera variable que pudiese, como decía, confundir la relación entre las variables que son de interés de estudio, se distribuyen de manera homogénea en los dos grupos de estudio que están en comparación. Ahora, por consideraciones éticas, no siempre se puede llevar adelante investigación clínica con ensayos aleatorios y, por ende, si bien entregan el más alto estándar de calidad científica, no son la única fuente de evidencia para poder tomar decisiones tanto en la práctica clínica como también en salud pública. Y para eso están los otros estudios que están en la parte inferior de la pirámide y para poder controlar los sesgos que en el caso de los ensayos clínicos aleatorizados se controlan por el diseño de la investigación, en los otros se pueden controlar en su análisis estadístico utilizando modelos estadísticos multivariados. Siguiente. Hay algunos, como les decía, cuando uno hace el ejercicio de hacer una revisión sistemática o un metaanálisis, se explicita una pregunta de investigación, se explicita una metodología de búsqueda, cosa que esa revisión sea replicable por otra persona y llegar a las mismas conclusiones. Ese es el objetivo de una revisión sistemática o de un metaanálisis. Y cuando hablamos de la pregunta de investigación, esa pregunta de investigación tiene al menos 4 componentes que la describen. El primero es la población, es decir, cuál es la población que investiga o en la que está estudiando el estudio científico. En este caso serían adolescentes con disforia de género o género no conforme. La otra parte de la pregunta es la intervención, por ejemplo, la hormonoterapia. Pero la intervención que investiga un estudio en comparación con otro puede ser, por ejemplo, el bloqueo puberal, y el otro estudio investiga la hormonización cruzada, como hay otros estudios que pueden investigar los dos dentro del mismo análisis. Entonces, bajo el mismo tema, pueden haber decisiones metodológicas que llevan a estudios que son muy distintos según estos componentes que digo de la pregunta de investigación, que además incluye el otro elemento de la comparación, es decir, cuando hay un grupo para comparar el grupo de estudio, cuál es ese grupo de comparación y cuáles son los desenlaces que se estudian. En este caso, por ejemplo, salud mental, calidad de vida, cambios de la densidad ósea, fertilidad y otros efectos adversos. Entonces yo quiero mostrar esto para reflejar que la capacidad de hacer una revisión sistemática o metaanálisis se ve limitada cuando la evidencia disponible se compone de investigaciones realizadas sobre distintas definiciones metodológicas en términos de población, intervención, comparación y desenlace. Y también el tiempo. Uno puede ver ese enlace en diferentes marcos de tiempo, desenlace a 1 año de la intervención, a 2 años, a 5 años. Y de hecho una de las dificultades que el mismo informe CAS transmite, que al hacer la revisión de la evidencia ve que la distinta evidencia disponible obedece a distintas definiciones metodológicas que dificulta que se haga un análisis conjugado de todo lo que está disponible. Siguiente. Entonces, eso como reflexiones de la evidencia para expresar que la evidencia es un proceso que toma tiempo, que se va consolidando el desarrollo de nuevo conocimiento y se va robusteciendo con el tiempo cuando se prioriza una cierta temática de investigación. Y el hecho que no se haya llegado a la fase más madura o de mayor maduración del conocimiento dentro de un área no es lo mismo a decir que no existe evidencia, sino que está en otro nivel de maduración y por ende eso evidentemente tiene una implicancia en el nivel de certeza con el cual uno pudiese hacer una recomendación u otra. Por último, ya para contarles en qué estamos en el cronograma de trabajo, nuevas orientaciones. Siguiente. Gracias. Estamos trabajando en un documento para el abordaje de la terapia hormonal que buscará entregar un marco referencial para la toma de decisiones clínicas para los equipos de salud del país en relación con este componente para la salud de las personas de género diverso, trans y género y no binarias. El objetivo general es entregar orientaciones para la indicación y seguimiento de la terapia hormonal en personas de género diverso, trans y no binarias que lo requieran en los establecimientos ambulatorios de especialidad de la red asistencial. Y en la siguiente diapositiva están los objetivos específicos, que son sugerir un proceso de atención
clínico y administrativo en los establecimientos ambulatorios de especialidad para personas con variabilidad de género que requieran terapia hormonal. Segundo, definir estándares en la prescripción e indicación farmacológica para la terapia hormonal género afirmativa. Proveer información basada en la evidencia sobre efectos esperados, expectativas de tiempo para las modificaciones corporales, efectos secundarios y contraindicaciones de la terapia hormonal género afirmativa o asociada a la transición de la identidad de género. Cuarto, establecer el proceso de consentimiento y asentimiento informado. Consentimientos cuando son mayores de 18 años, los menores de 18 años pueden asentir, con un diseño de formato para su registro según corresponda para uso en la red asistencial. Y por último, definir la canasta farmacológica a considerarse para realizar terapia hormonal asociada a la transición de género en la red asistencial. Siguiente. Para esto se constituyó un comité de expertos y una mesa de trabajo con la sociedad civil. El comité de expertos contempla a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes y el Centro de Medicina Reproductiva y del Desarrollo Integral del Adolescente de la Universidad de Chile. Y también instauramos una mesa de trabajo con organizaciones de madres, padres y cuidadores de niños y niñas y adolescentes trans, quienes también están siendo parte de este proceso. Siguiente. Los miembros convocados firmaron un acuerdo de confidencialidad y declaración de conflictos de intereses. Ambos espacios de trabajo han funcionado regularmente y con una alta participación de los representantes convocados y se ha procurado realizar un trabajo temático en espejo. Además, cada uno de los espacios ha enfatizado en dimensiones temáticas complementarias. Y en la siguiente diapositiva, sí. Y ya la última, la siguiente, acá. Sí. Esto es un resumen de cómo ha avanzado cada uno de los espacios recién descritos. La columna del medio describe la comisión de expertos por formación, es decir, de las sociedades científicas, y el de la derecha, los expertos por experiencia, es decir, las organizaciones civiles, en este caso de padres y madres de personas trans. Ambos cuentan con una resolución que formaliza su funcionamiento. Ambas han sesionado 7 veces desde el inicio del trabajo. Y acá está en la última fila resumido cuáles son las principales temáticas abordadas por cada uno. En el caso de los expertos por formación, algunas de las temáticas principales han sido la perspectiva de derechos humanos y ética en niños, niñas y adolescentes transgénero y género no conforme, exploración de la identidad desde una perspectiva de salud mental, la toma de decisiones con respecto al consentimiento, el asentimiento y la participación de cuidadores en este proceso, el uso de bloqueadores de la gonadotropina y terapia hormonal cruzada, el informe de evidencia que realizó el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Ministerio de Salud y el enfoque de género. Por su parte, los expertos por experiencia han hasta ahora abordado temas de toma de decisiones, el consentimiento y el asentimiento, como ven, es complementario con lo que describía de la otra instancia de trabajo, el modelo de atención, la coordinación intersectorial con las organizaciones civiles y programa PAI, y por último, el abordaje integral en el acompañamiento con otras aproximaciones de apoyo clínico, como por ejemplo, alcance desde una mirada fonoaudiológica como el entrenamiento de la voz, que son medidas complementarias a el uso o alternativas al uso de la hormona asociada a la transición de género. Eso es cuanto puedo informar, Presidenta. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, subsecretaria. Abrimos, como estaba acordado, el espacio de consultas de los senadores y luego seguimos con los otros invitados. Senador Walker. Muchas gracias, Presidenta. Yo quiero agradecer a la subsecretaria de Salud por su exposición. Me parece una exposición seria, me parece una exposición aclaratoria de muchos temas que estaban dando vuelta. A mí me tocó participar activamente, recuerdo como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en lo que fue la Ley de Identidad de Género, que yo siempre lo recuerdo porque es muy importante. Fue una ley que aprobamos durante el gobierno del presidente Piñera y el reglamento lo mismo. Y fue una ley en la que trabajamos mucho, que logramos un acuerdo, porque además las diferencias se zanjaron en una comisión mixta y no obstante que lo que se estableció en la ley es el denominado cambio de sexo registral.
se estableció una serie de principios, entre ellos el principio del reconocimiento del derecho a la identidad de género, la no patologización, etc. Entonces, me parece bien que la exposición se centre en el cumplimiento del reglamento, que es lo que le corresponde a cualquier gobierno. Solo para tener claro, para ver si entendí bien, subsecretaria, por su intermedio, presidente. El gobierno del presidente Boric, a través del Ministerio de Salud, no está promoviendo ni ejecutando acciones de bloqueo hormonal en menores de edad y menos sin el consentimiento de los representantes legales, ni tampoco está promoviendo ni ejecutando directamente terapias de cambio de sexo vía intervenciones quirúrgicas y menos sin el consentimiento de los representantes legales. Eso sería muy importante aclararlo porque yo entendí eso de la exposición y sería bueno reafirmarlo. Gracias, presidenta. Las consultas y luego usted responde todas, ¿le parece? Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidenta. Saludar a la subsecretaria Andrea Albagli y su equipo y plantear lo siguiente, dado que esto ha generado algún tipo de polémica o discusión y hay una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que versa sobre estas materias. Y al respecto, me gustaría precisar las características de esos 600 menores de edad que informó la ministra de Salud el día 14 de agosto en dicha comisión que reciben terapia hormonal para efectos de su situación específica. De un total de 1.962 menores que en el programa PAIG de abril a abril 2023-2024 estaban incorporados a este proceso. Entonces, entendiendo que hay un lineamiento técnico que se decretó el 14 de junio, han pasado 2 meses y algo más desde que se convocó a definir un nuevo lineamiento técnico, entendiendo lo que dice la ley 21.120, entendiendo que hay un número de menores que sí han recibido. Entonces, primero quisiera preguntar quiénes son, no la identidad, sino que qué característica tiene, qué tipo de hormonas se han suministrado, qué supervisión de autorización paternal, en el caso de los menores de edad, se ha efectuado, o los grados de discernimiento que está de por medio, porque estas son cosas ya hechas. Entendemos que el decreto o el instructivo del 14 de junio anuncia que no se promoverá desde el Ministerio hasta que no haya un lineamiento técnico. Y me parece muy bien. Pero de la cosa juzgada o la cosa ya hecha quiero entender mejor el cuadro de lo que ha ocurrido hasta ahora en los distintos servicios de salud del país. Y por otro lado, quisiera también comprender un poquito más, si lo puede explicar la subsecretaria, cuál sería el núcleo de la controversia o no a juicio del Ministerio de Salud del informe CAS del año 2023, que es un informe internacional que tiene un prestigio, en fin, y que hace ciertas orientaciones y criterios al respecto. No es mandatorio, pero entrega un criterio. Entonces, ¿cuáles son los 2 o 3 puntos que el Ministerio de Salud ya sea recoge o más bien toma distancia de ese informe para entender cuándo se indica o cuándo no la hormona de bloqueo de pubertad en niños trans? Esas básicamente son las 2 preguntas que quisiera plantear, presidenta. Senadora Carvajal, y luego yo voy a hacer una pequeña pregunta y le damos la palabra a la subsecretaria. Igualmente saludar, presidenta, a todo el equipo de la subsecretaría y particularmente también a los expositores que ya los escucharemos. Pero yo quiero ser más precisa. Hay una controversia sin duda que hemos escuchado, que ha sido sujeto también de un programa de televisión. Pero quiero que se me permita esclarecer por parte del Ministerio 2 cuestiones que para mí son bien importantes. ¿Qué acompaña la decisión de generar o no un tratamiento hormonal? Cuando ustedes hablan, me imagino que los intervinientes han de ser los padres, sus curadores. ¿No? Entonces, me gustaría de esos 600 casos que ha señalado la ministra saber cuál ha sido el referente respecto a la autorización. Y si se puede desmenuzar, no quiero tampoco caer en la infidencia, pero sí que se determine o que se diga en cifras cuáles son menores de 18 años, entendiendo que son, porque claro, uno podría estar sujeto a lo que dice
la UNICEF que 18 años incluso son menores, pero no son adultos ni son, bueno, pero en realidad me interesa también los que son impúberes y los púberes y también los adolescentes. Si hay alguna posibilidad de que eso esté en cifras para adecuarnos un poco a aquello. Eso, Presidenta, gracias. Bueno, agradecer todas las consultas y yo tengo preguntas muy relacionadas. La primera pregunta, subsecretaria, es por qué, a pesar de que el reglamento no permitía que el programa se interviniera a personas menores de 18 años, sí lo hizo. Y si es que no lo hizo, ¿quiénes son los que sí lo hicieron? Porque ya hubo un informe de la ministra hablando de alrededor de 600 casos. Ya está además la pregunta de qué edades o a partir de qué edades, porque la hizo la senadora Carvajal. Y lo otro es cuál ha sido la vinculación básicamente con instituciones privadas y cuál es el rol de fiscalización del Ministerio respecto de algo que no es un programa estatal, sino que más bien, digamos, una intervención que pudieran hacer padres u otros en torno a menores de 18 años, que no y si es que hay algún tipo de fiscalización, información o regulación desde el Ministerio respecto de ello. Así que eso es, y después ya le daríamos el pase al resto de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Voy a ir respondiendo las preguntas en orden y en eso va a haber alguna especie de traslape de cosas comunes. Sí. Lo primero, en respuesta a la pregunta del senador Walker, efectivamente lo que plantea es correcto, es efectivo. Eso quiere decir que en el programa de acompañamiento de identidad de género no incorpora el uso de terapia hormonal ni en cirugías en menores de 18 años, lo que quiere decir que esto tampoco es promovido, ni ha habido ningún cambio en las recomendaciones o el accionar del Ministerio de Salud ni de la red asistencial en esta materia durante este gobierno. De hecho, las orientaciones iniciales del programa de acompañamiento de identidad de género fueron publicadas en el gobierno anterior, el año 2021, lo que a nuestro juicio refleja una política de Estado que concuerda en la importancia de resguardar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a su identidad de género y a su bienestar. Como bien lo dice, senador, efectivamente, si es que se da un caso en que un menor de edad accediese a la terapia hormonal en el sector público o privado o a una cirugía asociada a la identidad de género, eso sí efectivamente requiere del consentimiento de los padres. No se puede, según la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, no se puede hacer una intervención clínica a menores de edad sin el consentimiento de sus padres, salvo muy pocas excepciones que están también estipuladas en la normativa y esta no es una de aquellas. Con respecto a la pregunta del senador Castro, voy a hacer una pequeña descripción de los usuarios de quienes están en el programa de acompañamiento de identidad de género en algunos elementos importantes. Primero, con respecto al programa mismo. Es de alto interés la distribución de edad de quienes están en el país, en el programa de acompañamiento de identidad de género. Como mencioné, el 98% tienen más de 10 años, están entre 10 y 17 años. El 60% tienen entre 15 y 17 años. El 38% entre 10 y 14. La mayoría, además, son mayores de 15 años. El 99% asiste acompañado con un adulto. Es decir, eso es la gran mayoría. Solo un 1% asiste sin ningún adulto, pero sigue siendo, como mencioné, obligatorio que siempre se le informe a los padres o cuidadores en caso que asista un menor al programa de acompañamiento de identidad de género sin acompañamiento. Pero esto, repito, el 99% sí asiste acompañado al programa de acompañamiento. ¿Sí? Presidenta, para apreciar, cuando usted señala, por su intermedio, Presidenta, adulto, entendemos que es un padre, una madre o alguien que tiene a su cuidado el niño o adolescente, ¿ok? Correcto. Sí. Y sobre los niños, niñas adolescentes, digamos, más bien adolescentes, porque como yo explicaba brevemente en mi presentación, Presidenta, si me permite profundizar un poco, la terapia hormonal se compone de dos componentes. El primero es el bloqueo puberal. No necesariamente se dan ambos, pero este es hago la diferenciación como cronológica para diferenciarlos. La primera es el bloqueo puberal,
Y el segundo es la hormonización cruzada, que le entrega a la persona hormonas sexualizantes del sexo con el que se identifica. Entonces, por definición, el bloqueo puberal comienza con la pubertad. Y las recomendaciones internacionales lo que indican es que la pubertad, más que definirse con una cierta edad, porque diferentes personas pueden presentar una progresión de la pubertad que es distinta, algunos lo tienen más adelantado que otros adolescentes. De hecho, se ha visto en el último tiempo que se ha aumentado la cantidad de personas adolescentes con pubertad precoz. Se asocia a lo que se llama las etapas de Tanner, que es la etapa que describe el desarrollo puberal, independiente de la edad en la que se presente. Y las recomendaciones internacionales sugieren que aquello ocurra en la etapa 2 de Tanner, y por ende, por definición, en la pubertad. Por eso quería aclarar que el uso de hormonoterapia es más bien desde la adolescencia en adelante, tomando por definición el inicio de la pubertad. En aquellos casos donde sí hay uso de terapia hormonal en menores de 18 años, que no está prescrito por el programa de acompañamiento de identidad de género, sino que lo que ocurre es que en el ejercicio libre de la práctica médica hay equipos clínicos que pueden prescribir el uso de terapia hormonal. Es decir, el hecho de que el Ministerio de Salud no tenga algo regulado no quiere decir que esté prohibido que se haga. Por ende, y eso se llama la Lex Artis, que es el ejercicio libre de la práctica médica, que está basado en la experiencia clínica y también, en este caso, con orientaciones internacionales que sí existen, porque nosotros en Chile no las tenemos para menores de 18, pero a nivel internacional había una serie de actualizaciones de guías clínicas que existen desde el año 2009 en adelante. Entonces, en ese contexto, hay algunos casos de menores que estando en el país, además, de manera adicional, se les ha entregado o se les ha prescrito programa terapia hormonal, así como se pueden hacer otras derivaciones en cualquier espacio de atención de salud. Y ahí puedo ofrecerle la desagregación que preguntó. ¿Sí? Sí, para ir cerrando con ella, para que expongan el resto. Entiendo bien lo del ejercicio libre, pero en el caso del ejercicio institucional, vale decir equipos de hospitales o equipos de atención primaria en que sí se hayan utilizado y en qué cuantía las terapias hormonales, para poder precisarlo bien. Sí. Siguiente. El uso de la terapia hormonal se da en los niveles de especialidad, en los hospitales, con la consulta de especialistas endocrinos y en estos casos subespecialistas endocrinos pediátricos, que como decía, tienen la potestad de su ejercicio libre de la práctica médica, si es que lo consideran necesario, a pesar de que no existen recomendaciones formales para eso, pueden tomar la libertad de indicar o prescribir ese camino de intervención clínica. Y esto se puede dar porque los hospitales tienen sus arsenales terapéuticos con productos farmacológicos que utilizan, en este caso el bloqueo puberal, tiene otros usos también, como la pubertad precoz y el tratamiento también de cáncer de próstata en adultos. Entonces, estando a disposición en el arsenal farmacológico, está disponible para que se use también para otros usos. Y esto es algo que está también en el ejercicio autónomo de la definición de ese arsenal terapéutico de los servicios de salud que no están administrados directamente por el Ministerio de Salud, sino que los hospitales están administrados por sus respectivos servicios. Entonces, ese es el contexto en el cual algo que, si bien no está normado explícitamente, puede darse sin ninguna irregularidad por medio, que exista estos casos de práctica como los que estoy describiendo. Y efectivamente, como mencionó la ministra, bueno, dado que no es un programa, tampoco existen sistemas de información asociados. Nosotros tenemos sistemas de información cuando responden a un programa específico, con objetivos, con una población, con actividades que están explícitas dentro de ese programa. Como la hormonoterapia en menores de 18 no es un programa, tampoco tenemos un sistema de registro para aquello. Pero sí hicimos la consulta a los servicios de salud para poder entregar la información que se nos ha solicitado, y es por eso que tenemos el número de que son 600 los que, estando en el programa de acompañamiento de identidad de género, fueron derivados a especialidad, y en la atención de especialidad se les entregó terapia hormonal. De aquellos, el 68% son mayores de 15 años y el 32% tienen entre 10 y 14 años, que, como digo, es también la etapa donde se presenta la pubertad, y por eso se da en ese tramo de edad también.
Eso con respecto a las edades como la desagregación que tenemos y la cuantía de las personas que están recibiendo terapia hormonal. Y reitero, esto es con el consentimiento de los padres o cuidadores, representante legal. No puede ser prescrito a un menor sin que tenga ese consentimiento presente. Iba a contestar su pregunta, pero no sé. Dejémosla y yo les voy a pedir, porque no vamos a hacer, a no ser que ustedes pidan otra comisión, porque por respeto al resto que no ha expuesto, pero senadora Carvajal, para que cierre la... Gracias, Presidenta. No, súper preciso, porque igual hay gente que nos sigue. Entonces, lo que yo tiendo a entender o tratar de entender es que, por ejemplo, si hay un niño que no está suscrito al programa, que tiene 10 años, pero que va con un padre a un hospital, el médico, independiente del programa o de cualquier definición, podría autorizar, ¿cierto?, este programa. Lo mismo si fuese un niño de 8 años, o 7 años, o 5 años, o 4 años, o 3 años. Porque no hay limitación al no haber regulación. Entonces, es súper importante aclararlo porque al efecto, si no está normado como independiente que no sea un programa, igual las instituciones públicas. Entonces, mi pregunta de fondo es, ¿esto está registrado? O sea, un médico que opera en el sistema público, llámese un hospital, que depende del servicio, ¿lleva un registro? ¿Lleva me refiero, un registro también de autorización y todo? ¿Y eso se fiscaliza? Eso, gracias. Por su intermedio, Presidenta, voy a responder... Responda todo lo que quiera para poder cerrar el Voy a hacer esta respuesta directa y después voy a volver a una pregunta que haya planteado el senador Castro. Efectivamente, sí, todo esto tiene que quedar registrado en la ficha clínica de los usuarios. Inclusive, dentro de esa ficha clínica tiene que constatar efectivamente el consentimiento informado de los padres. Entonces, una de las medidas que tomamos en este contexto fue solicitarle a la Superintendencia de Salud que revise la presencia de todos esos consentimientos informados, tanto en la red pública como privada, en el caso de intervención médica en menores de 18 años. Así que aquello sí es algo que es fiscalizable, como asegurarse que tenga el consentimiento de los apoderados. Con respecto al núcleo de controversia, por su intermedio, Presidenta, yo creo que una manera de resumirlo sería decir que la controversia del informe Hillary Cass, yo creo que se centra en de qué hablamos cuando hablamos de evidencia y evidencia de qué. Por eso yo quise presentarles los distintos tipos de evidencia que existen y las razones por las cuales se jerarquiza un cierto tipo de evidencia como de mayor calidad por sobre otra. Entonces, lo que dice el informe Cass es que el estado de la evidencia es muy prematuro aún. Es porque son programas de salud, servicios de salud que son más bien nuevos y por eso también la evidencia también es nueva. Y la evidencia que existe, como yo le mencionaba, tiene estudios que responden a preguntas de investigación que no son necesariamente comparables. Entonces también dificulta hacer un análisis aunado de todo lo que está disponible. Entonces la evidencia que hay es una evidencia que está en una etapa de proceso más bien incipiente y por lo cual deja espacios de incertidumbre. ¿E incertidumbre de qué? Sobre todo con incertidumbre a los potenciales efectos adversos, que son lo que se ha demostrado en la literatura. Los efectos adversos asociados a terapia hormonal son más bien leves, pero no existe evidencia que pueda descartar con total certeza que al más largo plazo no puedan darse efectos adversos de mayor severidad. Y eso es lo que se ha interpretado de algún modo no del todo preciso del informe Cass, que lo que no sugiere que se prohíban ni que no se utilicen, sino que sean muy precavidos. Pero se ha interpretado como que lo que hace es indicar que se descontinúe el uso de la terapia hormonal. Y por eso yo diría que ese es el origen de la controversia al definir qué es la evidencia y evidencia de qué. De los riesgos en este caso, de los efectos adversos, pero efectivamente en la práctica médica las decisiones tienen que tener un equilibrio entre los beneficios y los riesgos, porque todas las intervenciones clínicas tienen efectos adversos, todos los medicamentos que tomamos. Entonces,
En esa decisión no solamente se contemplan los efectos adversos, sino que también los potenciales beneficios, y es por eso que es una decisión que tiene que tomarlo el equipo clínico, que conoce el caso de cerca para poder hacer con las personas de su preferencia ese equilibrio. Y solo para cerrar, Presidenta, el reglamento que emana de la ley efectivamente no indica que la terapia hormonal sea parte del programa de acompañamiento de identidad de género, pero no por eso lo prohíbe. Es lo mismo. Entonces, no está explicitado como una actividad mínima, pero no está prohibido como una actividad. Y de hecho hay documentación formal emitida por el Ministerio de Salud el año 2021, donde ya respondía a través de un oficio que a mayo de 2020 ya existían ciertos hospitales donde se entregaría terapia hormonal. Es decir, tampoco es una práctica que sea nueva de ahora, sino que tiene antecedentes previos a su presencia. Gracias, Presidenta. Bueno, yo agradezco la exposición, cerrando ya y dándole las gracias. No sabemos si vamos a solicitar una nueva conversación respecto de esto. Básicamente solo hacer una reflexión que da la impresión que, como bien dice el informe CAST, que es con C, para evitar cualquier confusión, este informe indica efectivamente que no hay evidencia, como ha ocurrido en toda la historia de la humanidad con la ciencia. Eso es así. El tema es que cuando se trabaja con niños, esto yo lo encuentro un poco más grave, y sobre todo porque si usted bien ha hecho referencia a los temas biológicos de deshormonización, o sea, de volver hacia atrás, que los efectos no serían tan complejos, sí no hay evidencia, y esa es la más compleja, diría yo, que es la salud mental. Y ahí no hemos hablado de ese tema y no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo, pero claramente ahí hay un tema muchísimo más complejo que, considerando las pocas herramientas que tiene este país para tratar de manera eficiente la salud mental en Chile, podríamos estar agravando la condición en la sociedad, entendiendo que no hay ni especialistas dedicados en gran medida a esto, ni tampoco tenemos experiencia que nos permita poder abordar lo que implica, digamos, una reversión de una situación que han decidido los padres o los representantes legales, como hemos escuchado aquí. Entonces, yo diría que el tema, eso es complejo, y lo otro pedir, porque vamos a darle la palabra al próximo expositor, pedir, digamos, quizás un análisis al Ministerio respecto de un protocolo que va más allá de un reglamento, que especifique con mayor detalle, porque claramente, si no es por la solicitud de la comisión investigadora, no sabríamos que hay 600 niños que están involucrados en estas terapias y de alguna manera esto a veces pudiera escaparse de las manos. Y eso es la preocupación, ¿no? O sea, finalmente la sociedad y el Estado, y nos incluimos, somos responsables de lo que ocurre y de lo que no ocurre. Entonces, agradecemos. ¿Tú quieres? Sí, y después, por favor, Loreto, para poder, ya, adelante. Mira, perdón, Presidenta, pero creo que este tema es súper importante y no se va a agotar en una sesión. Yo le pediría, Presidenta, que pudiéramos tener como propuesta la posibilidad de otra sesión, y quiero dejar planteado dos interrogantes. La primera, sin duda, que cuando hay un vacío legal, porque eso es lo que ocurre, cuando no está normado, se puede, digamos, generar cualquier, digamos, posibilidad de que esto, digamos, y sobre todo en la praxis médica, cuando hay también criterios, voluntades, como ustedes dicen, investigaciones que aún no están hechas, menos en Chile, dejar la puerta abierta para muchos procedimientos. Bueno, entonces mi pregunta es desde el punto de vista más bien de una decisión política. Usted ocupa un cargo político como su intermedia presidenta. Entonces me pregunto yo si se ha hecho este análisis en el Ministerio respecto a cuáles son las consecuencias que pudieran generarse de impactos no solo en lo emocional, sino que también en lo técnico, respecto a aquellos casos donde hay niños menores de 10 años, para poner un rango. Y si no hay una decisión también política, como una política de Estado y del gobierno, de nuestro gobierno, para normar, proponer algún proyecto de ley, proponer alguna normativa respecto en este tema, y fundado en los antecedentes que la praxis médica y los estudios internacionales pudieran proponer.
En ese contexto, me gustaría también tener su opinión, por su intermedio, presidenta subsecretaria. Y yo le voy a pedir, sí, que en la próxima sesión podamos tener la opinión, porque de lo contrario, de verdad, me preocupa mucho, la gente se prepara y no sé si va a haber disposición o más que disposición, posibilidad de que los senadores puedan quedarse más rato, que sería la otra opción. Vamos a tratar de hacer estas exposiciones en 10 minutos cada uno, de tal manera de dejar un espacio para consultas, agradecer nuevamente la disposición del resto de los expositores y también, obviamente, reiterar el agradecimiento a la subsecretaria. Vamos a invitar ahora al Instituto de la Familia de la Universidad de San Sebastián, la directora señora Maite Cereceda y la académica señora María Vinca Moyano. Entiendo que están por Zoom. María Vinca está presente y Cereceda está por Zoom. Así que damos inicio, le agradeceríamos en 10 minutos para dejar después, al final de las exposiciones, las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer también a la subsecretaria por su excelente presentación y a todos los senadores presentes. Me comprometo a hablar 10 minutos. Voy a mirar ahora la hora y voy a proceder a compartir. Ustedes, por favor, me dirán si se ve bien o no lo que estoy compartiendo. Se ve perfecto. Ya. Si yo hago esto, ¿se ve bien igual? ¿O ahí no? Mira, puedes comenzar porque lo tenemos el texto también en papel. Perfecto. Ok. Bien, entonces, bueno, agradecer, saludar a los senadores presentes, también a los colegas que nos acompañan, a la subsecretaria de Salud, y saludar a todos quienes han estado interesados en este tema y en revisar esta política en nuestro país. Celebramos efectivamente que el Estado se preocupe en forma activa a través de los programas de acoger a los niños que presentan disconformidad con su género. Sin embargo, y a partir de la misma presentación que ha realizado la subsecretaria y la señora ministra en la comisión de la Cámara de Diputados, quisiéramos tomar algunas consideraciones especiales a partir de la información de la que recientemente hemos tomado nota distintos actores de nuestro país. Entonces, desde ahí, rápidamente, yo solo voy a tocar 2 o 3 puntos a partir del informe CAS como punto de partida. Además, dado que la subsecretaria ya nos dio la base, ¿no? 2 o 3 comentarios también a partir de ciertas consideraciones del contexto internacional que hemos estado observando. Y aquí sí me voy a detener solo una gotita más en las consideraciones adicionales que ustedes además ya lo han nombrado en las preguntas, que tiene que ver con la ética de la investigación y la señora presidenta hablaba, ¿no?, de la salud mental, así que aquí también queremos hacer el alcance nosotros. Y finalmente algunas conclusiones y recomendaciones. Respecto del informe CAS, simplemente señalar que este documento da respuesta a la revisión de los servicios de salud e identidad de género para niños, niñas y jóvenes que fue encargado por el National Health Service en Inglaterra, con el objetivo de hacer recomendaciones para mejorar estos servicios. Precisamente la idea es revisar lo que se estaba haciendo con la intención de mejorar, no con la intención de desacreditar, sino que cómo podemos mejorar esta atención, y a mí me parece que eso es siempre deseable, ¿no? Su revisión es útil y recomendada, puesto que las recomendaciones se efectúan a partir de evidencia científica de calidad. Calidad, como preguntaba la subsecretaria, bueno, hay estándares internacionales en la comunidad científica respecto de lo que es calidad y lo que es alta y baja calidad en distintos estudios. Eso está muy explicado en el informe CAS y cabe atenderlo. Si tuviera que haber alguna discusión al respecto, habría que entrar a esas discusiones más de fondo, pero la comunidad científica tiene ciertos estándares respecto a las revisiones sistemáticas y otras formas de estudio. La metodología no solo involucró revisión sistemática de documentos, sino también participación con expertos clínicos, participación de jóvenes y sus familias en grupos focales y en encuestas y también consultas públicas. Un informe bastante amplio que presenta
ciertas recomendaciones. Señalar, como les decía, que la revisión sistemática recopila y analiza exhaustivamente la evidencia, profundiza muchísimo, tiene estándares ya incorporados y eso es muy importante señalarlo, ¿no? De tal forma que los resultados sean completos, de alta calidad y libres de sesgo, y permite sacar conclusiones que podrían, por ejemplo, derivar en políticas públicas con especial consideración a las poblaciones vulnerables, que es una de las cuales estamos hablando ahora. Los niños, niñas y adolescentes son considerados en la ética de la investigación y en la investigación en general como población vulnerable precisamente. Bien, ¿y cuáles fueron las principales conclusiones? Rápidamente, ¿cierto? Ya se sabe, falta una investigación de calidad, sobre todo respecto de la utilización de hormonas para hormonas cruzadas, ¿cierto? Feminizantes, masculinizantes, pero también en aquellos fármacos que, digamos, desarrollan una supresión de la pubertad. Respecto a los efectos médicos, lo que se alcanza a saber es que se identifica que la salud ósea y la altura podrían verse comprometidas. Y por eso, como falta evidencia, pero como se sospecha, también es importante profundizar aún más antes de seguir avanzando. Bien, sí los estudios de calidad moderada, no los pocos estudios de alta calidad, esto es muy importante, sugieren que la salud mental puede mejorar en el corto plazo. Efectivamente, por eso es que tenemos muchos testimonios de jóvenes que sí se sienten mejor, que sí están más cómodos con su nueva situación en el corto plazo. Estudios de largo plazo no se han hecho, aún se requiere un estudio robusto al respecto. Por eso es que hay que tener mucho cuidado respecto del testimonio, que es tan importante como un estudio de largo plazo que pudiera significar con complicaciones, por ejemplo, de costo, por ejemplo, en la salud y también en la salud mental y lo que significa en su entorno. La de transición también tiene que llamarnos la atención al respecto. Y por tanto, no se pueden sacar conclusiones sobre el impacto de la terapia hormonal en esta disforia de género, la salud mental y psicosocial o el desarrollo cognitivo en el largo plazo, que es además lo que más nos importa. Nos interesa que en el corto plazo efectivamente haya efectos, pero estamos hablando de la historia de vida de niños, niñas y adolescentes que serán adultos y que van a ver, digamos, siendo la misma persona, van a ver, digamos, los resultados de todo esto en su historia de vida. Y desde ahí las recomendaciones son, bueno, evaluación integral, ¿cierto? Incluyendo los desarrollos de trastorno, el desarrollo neurológico y salud mental, que lo vamos a considerar ahora, ¿cierto? Y un plan de atención individualizado por persona, entendiendo que se deben desarrollar programas y protocolos amplios. La personalización en estos temas es fundamental. En segundo lugar, importantísimo incorporar a la terapia, no como parte de la terapia para el niño solamente, sino que incorporar a la terapia, prestar apoyo para las familias, para que las familias puedan apoyar. Después vamos a tener nosotros como instituto una consideración también al respecto, establecer vías separadas para niños prepúberes y púberes, considerando que son grupos totalmente distintos, y asegurar un seguimiento hasta los 25 años, los 18 años no pareciera ser suficiente. Y esto permitiría, por tanto, la recopilación de los datos clínicos necesarios. Bien. Esencial prever los servicios de apoyo, como les decía antes, para la detransición y extremar la cautela antes, para administrar hormonas antes de los 18 años, considerando que tiene que haber una justificación clara y fundamentada por especialistas de cada área de lo que pudiera significar una terapia hormonal antes de los 18 años o por qué se está solicitando. ¿Cuál es, en el fondo, no por qué no hacerla, sino que siempre justificar el por qué sí hacerla, que no esté dado que es un paso a seguir, especialmente antes de los 18 años. Ahí nosotros pedimos, solicitamos, digamos, también reforzamos que hay una prueba contundente para que en este caso es fundamental. Y ahí la ética de la investigación y la ética médica ponen el punto, ¿no? Que tiene que haber evidencia de la necesidad y que los beneficios superen los riesgos que podemos conocer, y si no los podemos conocer tendremos que investigar aún más. En otro punto, nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay ciertas consideraciones internacionales. Hay varios países, entre ellos Chile,
que a partir del informe CAS sí han procedido a revisar sus políticas, programas o protocolos de apoyo a niños, niñas y adolescentes con disconformidad de género. Sin embargo, también hay algunos países que antes de este estudio, como podemos ver ahí en otros países, ¿cierto?, ya procedían a revisar la evidencia disponible para fundamentar sus propios programas y que ante la falta de evidencia previo al informe CAS, desde ese momento proceden con mayor cautela, especialmente ante la posibilidad de administrar hormonas a menores de 18 años. En base a la última pregunta que hacía la senadora, efectivamente son algunos países que prohibieron o limitaron el permiso, incluso en clínicas privadas, a la utilización de este tipo de hormonas, no solo en los programas estatales. Y en este contexto consideramos que Chile también debe tomar decisiones al respecto, considerando la política comparada, según cuáles han sido los procesos de otros países que han ido avanzando, aprendiendo qué es lo que ellos han estado haciendo. Y en general tiene que ver, al menos en estos países que señalamos, con limitar ante la falta de evidencia. Y desde ahí es que quisiéramos hacer el punto, ¿no?, respecto a la ética de la investigación. Porque aquí es muy importante que si una de las conclusiones, ¿cierto?, es la falta de evidencia, cabría, digamos, preguntarse, bueno, entonces vamos a buscar más evidencia. Pero estamos en una población vulnerable con un tema, digamos, un tema muy sensible y desde ahí la búsqueda de evidencia se debe ver limitada. Debe verse limitada por los límites de la ética de la investigación y al menos considerar la declaración de Helsinki, ¿cierto?, que señala en alguno de sus puntos que los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos que estén seguros, no sospechen, sino que seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria, que los riesgos, digamos, estén bajo el nivel de beneficios que puedan considerar la investigación. Este y otros muchos puntos, como la incorporación de comités de ética, por ejemplo, es muy importante antes de seguir investigando o ante la investigación. Desde ahí podríamos o continuar con la práctica médica, como se ha hecho hasta ahora, ¿cierto?, o suspender la práctica médica ante mayor evidencia y desde ahí probablemente incluso, o sea, digamos, evidencia buscada con todos los resguardos éticos del caso, y puede que incluso nos quedemos quizá con algunos puntos que no alcancemos a saber porque no todo lo podemos saber o no todo lo podemos buscar intencionadamente dentro de los límites de la ética de la investigación a partir de, digamos, el consenso ya a nivel internacional y la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, muy importante poner ese punto. No es simplemente continuar con la práctica para adquirir datos, sino que hay que limitar también la búsqueda de esos datos y qué datos es legítimo buscar y de qué forma, ¿no? Desde ahí, la segunda consideración, y ya después para pasar a las conclusiones, ¿cierto? La neurociencia, esto es muy importante, muestra que el cerebro humano nace con un desarrollo de un 22% y se va desarrollando según distintos factores que le rodean. Y este desarrollo culmina a los 25 años aproximadamente, siendo la corteza prefrontal la última en desarrollarse, que es aquella que está a cargo de la toma de decisiones y de las consideraciones en el largo plazo. Esto no es menor, ¿cierto? Porque hasta ese punto es que, y es por eso que somos los adultos quienes resguardamos el bienestar y los límites de los niños, niñas y adolescentes, incluso podría decirse hasta los 25 años. Y desde ahí, claro, son autoridades, escuela y principalmente la familia, que no solo desea cuidar, sino que desea que, como ama a la persona, desea todo ese bien. Y por eso nos preocupa muchísimo que en algunos casos la familia, digamos, se esté viendo un tanto o se sienta al respecto, ¿no? Y desde ahí las conclusiones, ¿no? Dentro del desarrollo de los adolescentes, esta búsqueda de identidad es normal, esperable, ¿cierto? No es algo distinto en algunos grupos. Todos tienen su búsqueda y desde ahí se deberían generar todas las condiciones que las vamos a proponer, respetándoles esta etapa exploratoria sin la presión por tomar decisiones definitivas para el largo plazo. Tal vez este no es la mejor condición
incluso neurológica, ¿cierto? O cognitiva de los jóvenes, sin decir que no están en condiciones de tomar decisiones, pero son decisiones de muy largo plazo, que por eso es que se compara con otro tipo de decisiones que sí están limitadas bajo los 18 años. Desde ahí sí, por supuesto, para evitar cualquier tipo de discriminación, tienen que ser acompañados ellos y su entorno. Los colegios no debieran permitir espacio, los colegios, las familias y cualquier espacio privado o público, discriminación, agresión y segregación. Que la discriminación ojalá no fuese en ningún caso el motivo por el cual toman este tipo de decisiones, sino que fuera efectivamente una búsqueda de identidad. La discriminación es la que debiéramos atacar y atacar en forma fuerte, ¿bien? Y no solo para estos grupos, ¿bien? La familia tiene que ser muy asesorada, como les decía, no solo como parte del grupo de apoyo, sino también siendo ella muy apoyada. Necesitan mucho acompañamiento, acompañamiento activo, los padres y los hermanos también. Las recomendaciones bioéticas, ¿cierto?, sobre este tema sugieren una base firme, con evidencia empírica, juicios de expertos, basados en estudios independientes de alta calidad, que esto quiero resaltarlo, los principios éticos y aceptados de la investigación es fundamental respetarlo, ¿no? Y aquí otro punto, existen muchos especialistas que tienen que participar de de estos programas o de estas atenciones, y desde ahí requerir la formación especializada sobre el Perdona que desarrollo te biológico. interrumpa, nos Sí. queda poquito tiempo porque si no, no vamos a alcanzar a escuchar a los... Ya, me tomo un minuto, porque me queda esta nada más. El desarrollo, la especialización de todos los profesionales involucrados en el proceso. Y, por tanto, sugerimos que se retrase lo más posible, ojalá hasta después de los 18 años, el uso de hormonas o de bloqueadores de pubertad y el acompañamiento en el largo plazo y el trabajo permanente con los colegios, familia y entorno. Con eso termino, señora presidenta. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por la invitación. Muy buena su exposición y si acoge la senadora Carvajal ha pedido una segunda jornada respecto de este tema. Les consulto a los parlamentarios, a los senadores qué opinan, porque efectivamente podríamos en la segunda jornada escuchar algunos más y sacar algunas conclusiones para poder proponerle, en este caso a los ministerios, en este caso al Ministerio de Salud, para de alguna manera mejor abordar una situación que tiene una complejidad tremenda. Muchas gracias al expositor y quedan invitados para la próxima para poder analizar en más detalle sus exposiciones también. Ahora le corresponde al abogado investigador de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Roberto Astaburuaga. ¿Se escucha bien? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes, senadora. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio saludo a todos los senadores. Bueno, vengo de parte de Comunidad y Justicia y la presentación que yo quiero hacerles se refiere principalmente a 4 líneas principales. La primera es un análisis normativo que la subsecretaria ya desarrolló en parte, yo quiero precisar un par de cosas. La segunda es hacer algún detalle sobre cómo ha evolucionado la ejecución de estos tratamientos en la red pública chilena. Y el tercer punto se refiere al análisis con posterioridad en Chile a la aparición del informe CAS. Puede ser que algunas cosas se repitan, pero mi intención es precisar solamente un par. Básicamente, dada la importancia que tiene tu exposición, centrarte, porque tenemos el documento, sí, en los temas. ¿No? Nosotros vamos a poder, porque acuérdate que vamos a hacer otra sesión. Perfecto. Entonces, solamente precisar que la primera vez que se menciona la posibilidad de la adecuación hormonal en Chile, aparece la vía clínica del 2010, que está referida solamente a mayores de edad. Esto es durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y solamente es para mayores de edad. Eso es muy importante precisarlo. Desde el 2010, sí. Sin embargo, en una de las penúltimas páginas se establece que tiene que haber actualizaciones que incluyan a los menores de edad. De la información que nosotros manejamos hasta el momento, esa actualización no ha existido y, por tanto, la norma o la documentación del Ministerio de Salud solamente aplica respecto a hormonación a mayores de edad. En segundo lugar, luego está la Ley de Identidad de Género que señaló la subsecretaria. A mí solamente me interesa señalar que respecto a la regulación,
en derecho público solamente se puede hacer lo que está permitido. Por tanto, lo que no está señalado no se entiende que sea una especie de carta blanca para poder realizar tratamientos hormonales. En ese sentido, los programas de acompañamiento que vayan más allá de lo que establece la ley son ilegales y son inconstitucionales por afectación al principio de juridicidad. En cuanto al reglamento que se estableció en el 2019, hay algunas intervenciones que nosotros consideramos que son problemáticas porque permiten cualquier tipo de intervención. Por ejemplo, cuando se habla de acompañamiento en la toma de decisiones difíciles, no se explicita cuáles son esas decisiones difíciles o si esas decisiones difíciles incluyen terapia hormonal o terapia quirúrgica a menores de edad. Entonces, ahí encontramos uno de los primeros problemas que al menos tenemos ya desde la ley y desde el reglamento. Para precisar, en la ley, en el proyecto de ley, establecía la hormonación a menores de edad y en la comisión mixta, acá el senador Walker me podrá corregir, pero entiendo que se rechazó también las indicaciones que proponían esta materia. Por tanto, no encuentra un amparo a nivel legal. A nivel de políticas públicas, existen 4 documentos. El primero son las recomendaciones para la implementación de los programas de acompañamiento. El segundo es el programa de acompañamiento de la identidad de género, la versión 5 del 2021. El tercer documento es la orientación técnica del 2023, que es solamente para el programa de acompañamiento de identidad de género, y el séptimo es el programa de salud trans. Y solamente voy a mencionar detalles importantes de cada uno de estos documentos. Respecto al programa de acompañamiento a las recomendaciones, es cierto que, como señala la subsecretaria, no existe un presupuesto para hormonación, y eso es verdad, pero lo que sí existe es la obligación de derivar de parte de las duplas psicosociales. El país está implementado en 37 hospitales, en 29 servicios de salud. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, el acompañamiento en la toma de decisiones difíciles, que ya está en el reglamento, se señala derivar al adolescente para tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal, explicando el proceso y acompañando los pasos a seguir. Es decir, si hay una promoción o si se acepta como válido el tratamiento hormonal en menores de edad a partir del programa de acompañamiento que surge del reglamento, que a su vez surge de la ley. Eso es importante aclararlo. Si hay una relación entre el programa de acompañamiento y la hormonación. El segundo aspecto problemático que tiene es que en cuanto a la participación de los padres, al menos está en entredicho que cuenten con su autorización, porque acá lo que se hace es, si la voluntad del niño es de participar, debe ser informar al representante legal. Esto no implica solicitar su autorización. Y más adelante dice, en caso de que el representante legal se oponga, esto no obsta el acceso del niño al programa. No obstante, si aquello obstruye su continuidad, a pesar de que el niño o niña exprese su deseo de participar o se sospeche de alguna situación de vulneración de derechos. Esto es conjuntivo, son 2 opciones. No es que sea una y la otra. Dice, el equipo del programa deberá realizar las acciones de gestión y o legales que correspondan. Es decir, que los padres que se oponen arriesgan a que sean denunciados ante tribunales de familia. Y esto consta en distintos medios públicos que ha aparecido. O sea, acá... Perdona, ¿ese formulario es un formulario público, de uso público? Sí, este es el formulario para menores de 10 años que está en las recomendaciones. Menor de 10 años. Claro, y la forma de consentimiento. Eso no lo puedo creer, es todo lo contrario lo que está... Bueno, tendremos que pedirle al Ministerio, no ahora, sino que en la próxima sesión, que ahora no lo vamos a poder hacer, pero que nos responda qué es esto. Claro. Gracias. Entonces, la forma de consentir en este caso, esto solamente la información que es pública, es que marquen una raya al lado del sí o del no. O sea, no sabemos. Ahora, nosotros encontramos que si la ley permite que el cambio de sexo registral sea desde los 14 años, y con todos los problemas que eso ya en sí tiene, porque fue motivo de la discusión, que acá un menor de edad de menos de 9 años pueda llegar a consentir o entender lo que significa lo que está accediendo de un programa que incluye la derivación a terapia hormonal, a nosotros ya nos parece bastante cuestionable. Luego, este es el programa de apoyo a la identidad de género. Este programa está destinado a niños y niñas desde los 3 años hasta los 17 años. La fuente, y lo reconoce el programa, esta versión del 2021, dice que no corresponde con exactitud al tramo etario. ¿Por qué? Porque la fuente en la que se basó para calcular el total de la población, objetivo la que se iba a destinar el programa, era de 37.000 personas, 37.000 menores de edad. Pero esa se basó en un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2012 a una población de 11 años en adelante. Es decir, hace 10 años en una población completamente distinta y en un país completamente distinto al nuestro. El programa tiene los 3 componentes que señalaba la subsecretaria: atención psicológica, educacional y familiar, pero a nosotros nos preocupa porque en el fondo las cantidades están calculadas como metas de producción anuales, que esto es 2021 serían más o menos más de 26.000 para el 2027 o más adelante. En cuanto a la orientación técnica, que es el siguiente documento que se emite este año, perdón, ¿no funciona? ¿Ahí?
Perdón. ¿No funciona? Ahí está, perdón. Entonces, la orientación técnica. La orientación técnica es de este gobierno. Las recomendaciones son del gobierno anterior. Y la orientación técnica también repite la lógica respecto a la hormonación o tratamiento hormonal. Es decir, si una persona solicita asesoría, se le entrega orientación y atención. Y, por ejemplo, de nuevo volvemos al tema de las decisiones difíciles. Cuando se acompañan estas decisiones difíciles, se puede acompañar de forma afirmativa, entregando acompañamiento en relación con su identidad de género en decisiones como los tratamientos de afirmación corporal. Esos tratamientos de afirmación corporal incluyen o no hormonas o cirugías, no lo explicita el documento, pero en el fondo queda una puerta abierta para que eso sí se pueda realizar. Y la orientación técnica también repite el mismo problema respecto a los padres. Es decir, si es que no hay una voluntad de los padres o los padres se oponen a que su hijo ingrese al programa de acompañamiento, también arriesgan a ser denunciados por la deuda psicosocial. Y estos casos también siguen apareciendo. Ahí, si puedes leer, porque veo re poco aún con lente, dice, el ingreso al PAI podrá ser en cualquier momento de la infancia o la adolescencia, desde los 3 años y hasta los 17. Claro. Después, lo que está destacado dice que lo que se les informa sobre este ingreso, no es que se les pida su autorización, y dice en el caso de la familia y cuidadores que no acepten la voluntad del menor, el equipo de salud resguardará el respeto a esa decisión mediante acciones como un trabajo de sensibilización a las familias, que nosotros en el fondo creemos que no es necesario porque se tiene que respetar la decisión de los padres. O implementando acciones de protección para el niño y activación, y acá está textualmente, de procedimientos de denuncia y protección judicial. Entonces, insistimos, en Chile, hoy en día, los padres están arriesgando a ser denunciados ante tribunales de familia cuando se opongan a que sus hijos ingresen a un programa de acompañamiento que en sí no incluye terapia hormonal, pero que sí deriva a terapia hormonal. Y acá un poco se repite la misma idea, es decir, esto es constante en este documento que, insisto, es de este gobierno, aunque también viene del gobierno anterior. Esto no tiene color político en nuestra opinión. Ahora bien, el programa de salud trans, que también la subsecretaria mencionó, nosotros lo revisamos. La versión 5 es de este año, pero está destinado a personas desde los 10 años en adelante. Y el programa incluye 3 componentes. Un componente de atención psicológica, un componente de acompañamiento hormonal y un componente de atención quirúrgica. El componente de atención hormonal es desde los 10 años. Entonces, ¿qué es lo que se ha explicado por parte del Ministerio de Salud? Que existe financiamiento solamente para hormonoterapia mayores de 18 años. Se han destinado 940 millones para ese tipo de hormonoterapia. Pero eso no quiere decir que el diseño del programa sí esté diseñado o incluya a los menores de edad. Y ese es algo que está en la documentación que es pública. Y también acá la población se calcula en base a alcanzar al 2026 más de 40.000 usuarios de la red pública de salud. Acá nosotros la cifra que entregó la ministra de Salud la sesión pasada de la Comisión Investigadora a nosotros no nos calza porque ella dijo que habían 600 menores hormonados que estaban recibiendo terapia hormonal. Nosotros lo primero es que no sabemos cuál es la relación que tienen esos 600 menores con el PAI, es decir, si es que son derivados del PAI o si una vez que estaban hormonados ingresaron al PAI o corren paralelamente. No sabemos desde cuándo se cuentan esos 600 casos, no sabemos cuáles son las edades, los sexos, el tipo de tratamiento que están recibiendo, el registro de consentimiento informado, que aún así entiendo que parece que existe. Pero ¿dónde se produce la discrepancia? Que en abril del 2023, nosotros existe una minuta del Ministerio de Salud, que es la minuta de modificación presupuestaria, que es sobre el programa de salud trans, y el programa de salud trans, en el segundo componente de hormonoterapia, señala que la población bajo control, y ahí ustedes lo pueden ver, dice que incluye a menores de edad y adultos, y son de 3.500 personas. En la lista de espera infanto-juvenil son 400 personas. Entonces, lo que nosotros no sabemos es que para abril del 2023, según una minuta del MinSal, 1.300 o más de 1.300 menores de edad estaban bajo hormonoterapia y 400 en lista de espera. Aún si no estuviesen población bajo control, tenemos 400 menores de edad que estaban en lista de espera. Entonces, no sabemos por qué estaban en lista de espera, cuál es el tipo de atención, dónde estaban recibiendo esa atención, qué tipo de tratamiento estaban recibiendo, de qué edades, hace cuánto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, no cuadra esa cifra con los 600 casos que informó la ministra. Entonces no sabemos por qué se produce esta discordancia y cuál sería la cifra actualizada.
Ahora, bueno, acá se corrió un poco, pero este es un análisis que nosotros hicimos respecto a, uno, los protocolos que han sacado los servicios de salud y los hospitales públicos sobre atención a usuarios trans. Dos, los policlínicos de identidad de género de los hospitales públicos. Y tres, la información pública que consta generalmente en las páginas web de los hospitales respecto a tratamientos hormonales a menores de edad. Nosotros encontramos que en general ya en el 2013, por ejemplo, encontramos un protocolo que es del Servicio de Salud Talcahuano. Esto sigue avanzando hasta el Hospital La Higuera, Reloncaví, pero en paralelo empiezan a aparecer los primeros hospitales y empieza a ser pública la información sobre a cuántas personas estaban atendiendo. Y ya para el 2018 lo que empieza a aparecer son las cantidades de menores que reciben terapia, hormonal en los hospitales de salud. Entonces, por ejemplo, en el Sotoreo del Río, en Gustavo Frique, en Eloísa Díaz, en Minda Martín, todos esos son hospitales en los que ya hay registro de que se recibe terapia hormonal a menores de edad. Y solamente para ir apurándome, hay un poco el contraste, es decir, están los 600 menores que informó el MinSal, los 1.300 de esta minuta, pero nosotros además hicimos en noviembre del año pasado una ronda de solicitudes de información pública a los 37 hospitales en los que está implementado el PAI para saber si en esos hospitales había terapia hormonal. Y nos respondieron, en 22 nos respondieron que sí, y así mismo en 15 servicios de salud. Y hoy día también hemos recibido las respuestas de una segunda ronda de solicitudes de información y nos dicen que al menos ya en 5 hospitales hay 60 menores de edad que están recibiendo terapia hormonal. Entonces, lo primero es que la terapia hormonal en menores de edad se está practicando en la red pública de salud chilena hace muchos años. Lo segundo es que ese registro existe desde el 2018. No hay información sistematizada sobre las cantidades de cada uno y se desconocen los antecedentes de la bibliografía. Y solamente para cerrar un par de cosas. El informe que hace en Chile más o menos estalla el 29 de mayo cuando se publica el reportaje de la BioBio. Pero el 6 de junio, en una entrevista de la periodista Paula Comendari, señala que la ministra había ordenado que se detuvieran los tratamientos hormonales en nuevos pacientes. Y esto no nos cuadra con la circular del 7 de junio porque en la circular se ordena sugerir el inicio de nuevos tratamientos. Entonces, por un lado, el ministerio o la ministra ordenó que se detuviesen y por otro lado, en la circular eso no se reflejó. Y solamente para ir cerrando, hay un punto que a nosotros nos preocupa, que es que de los 600 menores de edad que dijeron que estaban, se estableció que eran desde los 10 años en adelante. Sin embargo, nosotros hemos recibido respuesta de transparencia de que al menos hay 2 niñas de 9 años en 2 hospitales públicos que están recibiendo bloqueo puberal. Entonces, nosotros creemos que la información por lo menos presenta bastante desactualización o no está sistematizada o lo que sea, pero evidentemente el asunto es mucho más grande de lo que pareciera y nosotros creemos que la cifra de los 600 simplemente no cuadra con lo que hemos investigado hasta el momento. Solamente como para cerrar, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta. Chile hoy en día está donde Inglaterra está en el 2024, o sea, el 2014. En el 2014 en Inglaterra se masifica el uso de los bloqueadores de pubertad. Nosotros lo estamos teniendo del año pasado y si esto no se detiene, no se revisa, realmente la situación o la aceleración de la curva exponencial va a ser mucho más grande de la que tuvo la misma Inglaterra. No hay justificación legal para esto y creemos que existen muchas vulneraciones constitucionales. Eso, muchas gracias, presidente. Informarles que vamos a escuchar al último expositor. Los 2 senadores que se han tenido que retirar han pedido su excusa. Sí, vamos a hacerlo bien. O la otra alternativa, si el expositor quiere, dado que ya había un acuerdo que tomamos recién de hacer una próxima sesión el próximo lunes, donde van a estar todas las instituciones invitadas, exponga tranquilamente en el otro lunes. ¿Le parece? Ya, entonces se acordó ya, pero para formalizarlo y pedirles que estén, porque vamos a pedirle al ministerio, le vamos a enviar a la subsecretaria todas las presentaciones. Esta probablemente es la más polémica, aun cuando la otra también tiene bastantes
conclusiones que podría ser necesario abordar y vamos a dejar abierto, senador, la disposición de algunos otros expositores que ustedes quisieran traer y pedirle a los invitados que hoy día estuvieron. Partimos contigo, que quedaste pendiente, pero que vengan, porque claramente hoy día dejamos abierta una conversación y la idea básicamente es una propuesta que vamos a pedirle a los asesores jurídicos nuestros que de aquí al otro lunes puedan ir sistematizando algunas propuestas que han hecho los expositores en torno a poder enviar un documento de no muchas hojas, pero desde esta comisión al gobierno en torno a aspectos que creemos que sería importante, sí, por oficio obviamente. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Sin más que tratar, se cierra la sesión. Muchas gracias.